el Señor Jesucristo tuvo un encuentro con Nicodemo. Nicodemo fue a buscar al Señor Jesucristo, mejor dicho. Y al inicio de su conversación, él empezó a elogiar al Señor Jesucristo por lo que él hacía. Y afirmaba diciendo que nadie podía hacer estas cosas si Dios no estaba con él. Y el Señor Jesucristo lo mira quizás a los ojos y le dice: Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. La inquietud que traes dentro de ti es cómo poder ir al cielo. Y Nicodemo le respondió al Señor Jesucristo que cómo era posible que un hombre viejo como él pudiese entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Y Cristo le respondió: Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, si volvieras a entrar al vientre de tu madre y volver a nacer, nacerás con los mismos defectos, con las mismas inclinaciones a lo que es malo y con la misma ignorancia en cuanto al reino de los cielos se refiere. Y el Señor Jesucristo le dijo: Nicodemo, la única forma en la que tú puedes mirar el reino de los cielos y ir allá es naciendo a través del Espíritu y del agua. Cuando Él le dice estas dos cosas, habla del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Y Él se queda sumamente sorprendido por lo que Cristo le dijo. Y añadió al Señor Jesucristo a Nicodemo en su conversación: Nicodemo, los que son nacidos del Espíritu son como el viento. Le dijo: tú oyes el sonido del viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Le está dando una enseñanza maravillosa de lo que es ser nacido de nuevo. Eclesiastés 11:5 dice así: como tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Muy bien, esto nos indica que el que es nacido del Espíritu es movido de la misma forma misteriosa en la que Dios mueve al viento. Dios le estableció caminos al viento para que anduviese por él. Nosotros no sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero Dios estableció sus caminos. Cualquier persona que nazca de nuevo tendrá la misma forma de vida. Dios establecerá sus caminos para él y lo hará andar por ese camino, por misterioso que parezca o por irracional que parezca. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. ¿Se da cuenta cómo hemos cerrado en nuestra vida? Es completamente normal que hayamos cerrado tanto cuando no conocíamos a Jesucristo, pero ¿por qué seguimos cerrando tanto una vez que hemos conocido al Señor Jesucristo? Tal pareciera que no fuésemos hijos de Dios cuando no somos guiados por el Espíritu de Dios, o tal pareciera que cuando erramos en lo que hacemos no fuésemos hijos de Dios. Porque está muy claro en la palabra de Dios: todos los que son hijos de Dios o todos los que son guiados por el Espíritu, ellos son hijos de Dios. O sea, que un buen testimonio de un hijo de Dios es aquel que es sensible a lo que el Espíritu de Dios quiere o dice. Muchas de la dirección que el Espíritu de Dios da a nuestra vida no está de acuerdo a nuestro juicio o de acuerdo a nuestros deseos, y eso nos llevará al error. Pero se supone que si nacimos del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, el fruto que yo doy o que debo de dar es completamente natural en mí, completamente normal. ¿A cuántos de ustedes les desagrada comer? Levante su mano para apedrearlo entre todos. A todo el mundo nos agrada comer, ¿no es verdad? Muy bien, ahora voy a plantear la pregunta de otra forma. ¿A cuántos les gusta comer? Levanten la mano. A la mitad. A todos nos gusta. ¿Por qué razón? Porque es completamente natural. Y hay ocasiones que aunque ya comimos y olemos algo distinto, quisiéramos aventarnos cuando menos un taquito. Porque es completamente natural. ¿Por qué despertamos en la mañana y respiramos el aire fresco de la mañana? Porque es completamente natural. Debería ser completamente natural que cada día escuchásemos la voz de Dios. Que cada día tuviésemos la dirección del Espíritu de Dios exacta sobre las cosas. Debemos entender algo: el Espíritu de Dios nunca nos va a guiar a la mentira, nunca nos va a guiar al problema, nunca nos va a guiar al desastre o al peligro, a menos que Él desee que tú seas un mártir. Él te protegerá siempre. Pero hemos cerrado demasiado porque no hemos sido sensibles a la voz del Espíritu de Dios. Quiero exponerle mi mensaje de hoy basado en dos preguntas. ¿Por qué? Número uno, ¿por qué al cristiano se le dificulta tanto vivir una vida en el Espíritu? Y la segunda, ¿cuáles son las ventajas de vivir en el Espíritu?
Comencemos. Número 1. ¿Por qué al cristiano se le dificulta tanto vivir una vida en el Espíritu? Porque el pecado está en la carne o en su carne. Tenemos un nuevo nacimiento maravilloso y es la única forma en que podemos entrar en el reino de los cielos. En este nuevo nacimiento es el que nos proporciona la forma nos da la oportunidad de poder entrar al reino de los cielos a través de la transformación de la carne. De lo contrario es imposible. ¿Por qué razón? Porque este cuerpo no está capacitado para soportar el reino de los cielos. No sabemos cómo es el peso atmosférico en el reino de los cielos, pero el asunto es que ni carne ni sangre entrará allá. Ahora, a más de esto, el cuerpo no tiene lo necesario para vivir felices en el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos no hay absolutamente ninguna forma de pecado. En el reino de los cielos todo es espiritual, si queremos verlo así. Y nosotros no nos hemos conformado a nuestra nueva naturaleza. Recuerde que cuando usted nació de nuevo, usted es un ser espiritual que está viviendo una experiencia física. Antes no, éramos demasiados físicos, pero ahora no. Ahora conocemos las cosas del Espíritu, pero ¿sabe qué pasó? Nos quedamos tan dañados y estamos tan acostumbrados a la satisfacción de la carne, al placer que la carne nos brinda una vez que ésta ha sido satisfecha, que no hemos prestado atención a los momentos gloriosos cuando nos encontramos con nuestro espíritu, en nuestro espíritu con Dios. Oh, sí, hermano mío, después de comerte 1 kilo de carnitas con salsita y chile y un buen refresco, porque la coca es del diablo. Oh, todo el mundo quedamos felices. Y esa sensación de placer la vivimos todos los días. Pero cómo nos cuesta trabajo vencer esa parte y disfrutar del encuentro que tenemos espiritual con el Señor. ¿No es verdad que le damos mucho más cuidado, mucho más énfasis a la carne cada día que a nuestro espíritu? Ahora, eso es completamente normal, pero este cuerpo de carne no nos sirve para entrar al reino de los cielos. ¿Por qué razón? Pues al cristiano se le dificulta tanto vivir una vida en el Espíritu, porque el pecado está en su carne. Dice Romanos capítulo 7, quiero que vea allí, Romanos 7:14. El apóstol Pablo nos brinda una lección preciosa. Ahora, el Espíritu Santo tomó al apóstol Pablo para darnos esta enseñanza, pero eso no quiere decir que el apóstol Pablo no estuviese viviendo o tuviese ese problema en su propia carne. Lo más probable es que el Espíritu de Dios le dijo al apóstol Pablo: sé sincero y escribe eso. Amén. El apóstol Pablo no era perfecto, era un gran hombre. Todo mi respeto para el apóstol Pablo, pero él tuvo un pleitecillo por ahí con Bernabé y con Juan Marcos, y hasta se separaron y nunca más se volvieron a juntar, por lo lo menos la Biblia no nos tiene informes. Probablemente Marcos sí, pero Bernabé no. Los discípulos del Señor tuvieron una contienda no pequeña, dice la palabra de Dios. ¿Y qué? ¿Se llegaron a los golpes? Eran igual que nosotros. Y el apóstol Pablo en este capítulo 7 de Romanos da una lección preciosa, absolutamente digna de un hombre de fe. En el capítulo 7 de Romanos no está hablando un principiante, un recién convertido, un vacilante en la fe. Nos está hablando un hombre viejo, un santo viejo de Dios, un experimentado. Vamos a verlo. Romanos capítulo 7 verso 14. Dice Pablo: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo carnal, vendido al pecado. Ya empezamos con un golpe bajo. Soy carnal, vendido al pecado. Yo puedo decir con toda libertad que el apóstol Pablo no se dedicaba al pecado, pero él puede discernir esa lucha que lleva en su carne. Todos nacimos infectados con ese mal. Verso 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es como cuando decimos nosotros: híjole, volví a meter la pata. Ay, por Dios, si me hubiera quedado callado. Usualmente cuando pecamos con la mente no lo decimos a nadie, pero cuando es evidente por la boca tenemos que declararlo. Ya sea para enmendar el error o porque pues ya salió, ya se dieron cuenta, ya qué. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, la fuerza de la práctica del pecado que he hecho durante toda mi vida es lo que me obliga a hacer eso. O sea que es completamente normal, hermano mío, que tengamos esa lucha en cada uno de nosotros. ¿Por qué razón?
cualquiera de nuestros hijos que hayan nacido en la iglesia, en cuna cristiana, en un hogar cristiano, tendrán las mismas inclinaciones que tuvimos nosotros, pero con nuestra ayuda es más difícil que se pierda o que agarre la experiencia que tuvimos nosotros. Pero si es una persona como yo que llegó a los 30 años al evangelio, ya tenía demasiado tiempo practicando el pecado. Así que cuando vine a los pies de Cristo, me di cuenta que tenía una vida pasada que tenía que vencer. Y que cuando menos acordaba aquello que hacía y que ahora no me es lícito, brotaba de alguna forma natural. ¿Sí me estoy explicando? Dice el apóstol Pablo, del verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que amor a mí. No es que el apóstol Pablo esté culpando al pecado. Él está diciendo, esa práctica que he tenido del pecado durante toda mi vida, cuando menos acuerdo me obliga o me inclina a hacerlo, aunque yo no lo quiera hacer. Amén. Miremos el verso 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Ay. Sí, en eso bonito que mire usted en el espejo, en eso falto de comida, o en eso bendecido, no mora el bien. No importa cómo se sienta usted, no mora el bien en su carne. No mora el bien en nuestra carne. El apóstol Pablo lo declara, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que lo que no quiero ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vemos aquí otra vez el dominio del pecado sobre el espíritu del hombre. Así que queriendo hacer yo hacer el bien, note bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Amén. Recuerde que en el huerto del Edén estaban Adán y Eva en completo estado de inocencia. Cuando ellos desobedecieron a Dios y comieron del árbol prohibido, ellos dieron después a luz a Caín. Y luego después dieron a luz a Abel. Y Dios descendía a platicar con ellos de tiempo en tiempo. No sabemos cuánto, pero era muy natural para ellos escuchar la voz de Dios. Cuando ellos pecaron, Dios ya no descendió de la misma forma. Ahora habría que invocar al Señor a través de un sacrificio. Y eso lo enseñó Adán a sus hijos. Y cuando sus hijos fueron a presentar sacrificio a Dios, el sacrificio de Abel fue agradable a Dios, pero el de Caín no le agradó al Señor, porque dice Hebreos que sus obras eran del maligno, y Caín se enojó con Dios. Y lo que somos usted y yo hoy, somos esa triste mezcla entre lo bueno y lo malo. Aleluya. Estamos infectados. Es lo que somos desafortunadamente hoy. Así que el bien no muere en nosotros. Tenemos esta ley en los miembros de nuestro cuerpo. Queridos hermanos, si no nos hubiera dado Dios el Espíritu Santo, tendríamos excusa para hacer lo que hacemos. El asunto es que Dios conoce nuestra condición, pero no disculpa nuestra actitud. Si nos hubiera dejado solamente con la ley del Antiguo Testamento que nos señalaba el pecado, porque la ley es imposible, está imposibilitada para darle el poder a una persona de vencer. La ley existe para decir al hombre, eres un pecador y vas a morir. La ley no tenía el poder de santificar a nadie, simplemente decía, hazlo y vivirás. Pero ahora tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Tenemos lo que aquellos hombres del tiempo antiguo no tenían. Y es lo que Pablo trata de decirnos en el capítulo 7 de Romanos. Tengo una ley que me lleva al pecado, pero me gozo en mi interior en la ley de Dios. Hay un poder que está dentro de mí, que Dios me ha dado para poder vencer mi carnalidad. Amén. Porque según el hombre interior, según mi espíritu, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Note bien, el apóstol Pablo dice que hay una ley en sus miembros que se revela contra el deleite que él encuentra en la palabra de Dios. Él se deleitaba en su hombre interior, en la ley de Dios. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cuántos de ustedes disfrutan de la lectura de la palabra de Dios? Oh, es muy precioso. Sobre todo con un cafecito negro por la mañana. Amén. Oyendo los pájaros cantar y los perros a ladre y ladre. Uno centra su atención. Es bien preciosa la meditación de la palabra de Dios, ¿no es verdad? Oh, sí. Y de repente estás
escuchando el mensaje de la palabra de Dios o leyendo la palabra de Dios, meditando en ella, y tocan a la puerta. Y es la vecina que siempre pide el azúcar. Amén. Y de estar en el cielo, pácatelas hasta el infierno. Oh, llegó hasta la tosa. Es lo que trato de decir. Esta inclinación a lo que es malo se revela contra la ley de mi mente. O sea, se revela contra mi espíritu. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Muy bien, Santiago capítulo 4, versículo 1. Dice el hermano del Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Note bien, estas dos citas nos muestran lo que es una bestial carnalidad, completamente ausente de la vida en el Espíritu. El apóstol Pablo dice que el bien no mora en él. El bien no mora en su carne. Hay una ley en su carne que lo inclina al pecado. Si usted mira el capítulo 6 del Romanos, el apóstol Pablo dice que nuestro viejo hombre fue ya crucificado juntamente con Jesucristo. Y la mayoría de los cristianos cómodos dan por entendido que su vieja naturaleza ha muerto. ¿Pero qué de las reacciones tan feas que tenemos de vez en cuando? ¿Por qué las reacciones que tenemos dan completamente testimonio de lo opuesto? ¿Por qué razón si en el capítulo 6 el apóstol Pablo dice: no ofrezcas tus miembros al pecado? ¿Por qué razón los ofrecemos? Hay una razón sencilla. Santiago nos dice que hay un combate de pasiones en nuestros miembros. Los ojos quieren ver y quieren ser primero, y el oído no, el oído quiere ser primero, la lengua, la boca quiere hablar, y no se dan cuenta, hermano mío, que todo esto procede de un corazón engañoso. Pero hay esa ley de la que el apóstol Pablo, habla. Santiago dice que son las pasiones que están acentuadas en cada uno de nuestros miembros. Es una lucha continua por cada uno tomar lo que es suyo. A usted y a mí nos necesita disciplina. Necesitamos ser distintos. Y Santiago menciona dos cosas bien tremendas. Él menciona la codicia y la envidia. Y eso lo lleva a decirnos que nos esforzamos demasiado por tener aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Y cuando no lo logramos alcanzar, matamos y ardemos de envidia, hacemos todo lo posible. Y cuando no lo alcanzamos, entonces decimos: Señor, dame. No es posible, Señor, que mi vecino tenga un Rolls Royce y yo no salgo de mi bicicleta. Aleluya. Oh, ardéis de envidia. Y esperamos que Dios nos prospere. Y no viene la prosperidad porque no estamos pidiendo bien. Estamos pidiendo para deleitarnos en la competencia con el vecino. Si supiésemos pedir de la forma que el Espíritu de Dios nos inspirara, serían las cosas completamente distintas. Pero Santiago dice que lo hacemos para complacer nuestros deleites. Y lo dice: oh almas adúlteras, esta es la forma en la que el mundo pide. Cualquiera que se haga amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Usted y yo somos nacidos del Espíritu. Debemos ser como el viento para que se sepa que somos hijos de Dios. No importa si en este mundo no tenemos lo deseado. Hermano mío, nos espera una morada hecha por Jesucristo en el reino de los cielos. Y un carro que no consumiera gasolina. Aleluya. Debemos ver la vida de forma distinta. ¿Por qué le es tan fácil al cristiano vivir en el Espíritu? Porque lucha muy poco contra sí mismo. Estamos viviendo un tiempo tan riesgoso que solo nos llenamos de imágenes, evitando la conciencia, evitando el razonamiento. Vemos una imagen que nos daña y cegamos la conciencia para que no nos asusten las consecuencias de lo que estamos viendo. Dijo una mujer experta en la tecnología: estamos viviendo un tiempo tan riesgoso que nos va a cobrar muy caro en muy poco tiempo. La mayoría de las personas hoy en día están aprendiendo solamente con los ojos, no a través de los ojos. O en la actualidad se aprende con los ojos, solamente mirando imágenes tras imágenes. La mayoría de los comerciales de los medios de comunicación están basados solamente en imágenes, muy poco en palabras. Porque las palabras te hacen razonar.
Cuando se aprende a través de los ojos, pasa todo lo que ves por el razonamiento, por la conciencia, y juzga las cosas a la luz de la palabra de Dios. Y es lo que nos da la oportunidad de decidir entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero note bien que la cosa es así ahora. Difícilmente logramos tener una conversación completa con una persona. Nos hemos vuelto maleducados porque suena el teléfono, mandan un recado y tenemos que contestar rápido. Si no, ¿qué van a pensar? No es cierto, estamos amañados. La entretención de hoy en día está basada en los videos rápidos que pasan en el internet. Son solamente imágenes, solo diversión, solo atracción. Estamos evitando la conciencia. No hemos luchado con nosotros mismos lo suficiente. Estamos diciendo mensajes express. El internet tiene muchísimos mensajes, buenos predicadores. Dios bendiga a todas esas personas. Y yo no estoy diciendo que el internet sea del diablo, ni que el iPad sea del diablo, ni que tu celular sea del diablo. No, lo que es del diablo es la forma en la que caemos cautivos de eso. Queremos todo automático cuando tenemos la obligación de razonar, de pensar. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ya crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, de lo que hablaba Santiago. Ni tampoco presentéis o ofrezcas vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Qué diferencia tan grande, ¿verdad? ¿Sabe por qué no hemos podido vivir una vida en el Espíritu? Porque no hemos luchado lo suficiente contra nosotros. Porque estamos ignorando que no sabemos por qué razón Dios permitió que tuviésemos esta doble naturaleza. Y tenemos que bregar con ello. El original dice, en lugar de decir, como vemos aquí en Romanos 6, que el viejo hombre fue crucificado, dice, sabiendo esto, que a nuestro viejo hombre le fue quitado ya su derecho legal. Y hay una distancia grande entre lo que es quitarle el derecho legal a un rebelde a que esté muerto. Y el apóstol Pablo está siendo muy honesto en lo que está diciendo. Tengo un problema en mi carne. No justifica su actitud, porque Dios no la justifica. Si no nos hubiese dejado su Espíritu en nosotros, justificaría eso, pero no puede hacerlo. Nos dejó el Espíritu de Dios con nosotros y nos dejó la palabra de Dios. Así que si no luchamos contra nosotros mismos, hermano mío, estamos perdiendo la batalla. Nadie puede conocernos mejor a nosotros que nosotros mismos. Y dice Pablo, no presentes, no ofrezcas tus miembros a la iniquidad. Preséntate delante de Dios como vivo, como alguien que fue sacado de entre los muertos, y presenta todos tus miembros como instrumentos de justicia para Dios. ¿Qué es eso? Que presentes tus ojos, tus oídos, tu boca, tu mano, tus pies, todo tu ser, y lo pongas en las manos de Dios para que a través de ti Él pueda bendecir a otros. Con una tierna mirada, escuchando sus problemas, hablándole de la palabra de Dios, levantando al caído. Tantas formas como Dios puede ajustarte a ti. Porque justicia simplemente significa darle a cada uno lo que le corresponde. Y Dios quiere usarte a ti para eso. Amén. ¿Por qué le es tan difícil al cristiano vivir en el Espíritu? Porque no muere cada día. Morir cada día no es tan complejo como parece. Es cuestión de disciplina y negación. Pablo dice en 1 Corintios 9:25, porque todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sé que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Morir cada día no es tan difícil. Es cuestión de disciplina y negación. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 7 y capítulo 6 que tenemos un problema carnal. Y en 1 Corintios nos dice la forma de cómo vencerlo. Disciplina. Y da una figura muy preciosa. Todos los que luchan, los que corren en el estadio, dice, de todo se abstienen, de todo aquello que les pueda ser perjudicial para salir vencedores, se abstienen. Amén. Si vemos los campeones de hoy en día, de todo el tiempo ha sido así. Todos los que logran tener un campeonato, llegar arriba,
pasaron por un sacrificio duro, se abstuvieron de muchas cosas que les podían perjudicar. ¿Por qué no lo hacemos así nosotros? Tenemos una carrera por delante. Y dice la Biblia en Hebreos capítulo 12 que tenemos que tener puestos los ojos en Jesucristo para poder llegar allá. Entonces el apóstol Pablo dice, ellos corren o se abstienen de todo para recibir una corona corruptible. Y la corona que les daban en aquellos tiempos era de laurel. Unos palitos alrededor con hojitas. Y se la ponían sobre su cabeza y aleluya. Y nosotros luchamos por una incorruptible. Pero Pablo dice algo muy interesante, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, tenía un propósito, una dirección, dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que me peleo o lucho contra mí mismo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No es que el apóstol Pablo se flagelara, no se trata de eso, sino que él disciplinaba su cuerpo, porque qué bonito es, ¿verdad? A las 3 o 4 de la mañana, estirarte en la cama, aventarte un buen bostezo y seguir adelante. ¿No es verdad? Sí. Pero el apóstol Pablo decía, carne mía, levántate. Es tiempo de orar por la hermana Petra, porque se cayó. Aleluya. Oh. Carne, es hora de ir al servicio, es hora de ir a la iglesia. Disciplina. 1 Corintios 15:31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Disciplina y negación. Cada día muero. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Primero el apóstol Pablo muestra la gravedad del problema. No mora el bien en mí. Hay una ley en mi carne que me lleva al pecado. Santiago dice que tenemos un combate de pasiones en nuestros miembros. Ellos son malos. Y luego Pablo dice, tenemos ese problema, pero la disciplina es la solución. Y luego, después que pasó por esa rigurosa disciplina, Gálatas 2:20, usted mira el tiempo en que escribieron las cartas, es después, Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Qué interesante es llegar al punto en nuestra vida espiritual en la que tengamos esa seguridad. Que todo es placentero en el servicio a Dios. Que no existe ese problema para lograr concentrarnos en la oración. Que ya no tienes que tocar desesperadamente a la puerta de Dios, simplemente entras. Aleluya. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ya mi opinión ya no cuenta. Porque el yo malvado, la voluntad, suele ser traicionera. Y está en nosotros inclinarla hacia nuestro espíritu o hacia la carne. Y una cosa le inspiraba al apóstol Pablo para ser disciplinado, para luchar contra sí mismo. El ver al Señor Jesucristo crucificado. Dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La razón por la cual el apóstol Pablo se había disciplinado y golpeado su cuerpo, sometido a servidumbre, es porque no dejaba de recordar lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario. Que Pablo él se negó en la cruz, se negó al pecado, por eso llevó en la cruz mi pecado. Se negó al pecado en vida y subió allí llevando mi pecado. ¿Cómo? No había yo de esforzarme para ser distinto. ¿Sabe qué? Porque somos carnales. ¿Por qué no amamos a Jesucristo de la forma que debíamos amarlo? Le pegué feo, ¿verdad? Segundo, ¿cuáles son las ventajas de una vida en el Espíritu? No hay condenación para él, que es el horror más grande del que debemos huir, porque significa la separación definitiva de Dios. Hoy, lo creamos o no, estamos rodeados de la bondad de Dios. Y estamos tan acostumbrados a sentirla que no la apreciamos. Despertamos y ahí está. Vamos a dormir y ahí está. Pero cuando no la sintamos y estemos encerrados en el fuego y en la oscuridad, entonces vamos a decir,
¿Cómo al extraño? Job dice que el infierno es tierra de oscuridad, lóbrega y sin orden, cuya luz es como densas tinieblas. En el infierno el fuego está separado de la luz. Tierra de oscuridad, lóbrega y sin orden, cuya luz es como densas tinieblas. Oh, yo no quiero ir ahí. Cada día que despertamos sabemos que estamos rodeados de la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ello, ¿no es cierto? Nos levantamos y todo está bien. Tenemos esa sensación de vida. Y cuando tenemos algún problema, siempre estamos confiando en que Dios se encargará de ello. Tenemos la esperanza de que sucederá. Pero ¿qué se siente estar separado completamente de Dios? Debe ser el horror más grande que ha existido. Cualquier persona hoy en día, por muy incrédula que sea, sabe que algo está bien en su vida. Pero créeme, si no te has topado con el diablo, no sabes lo que te espera. Una ocasión llegó el diablo a visitarme allí en ese cuartito. Dios me dijo que iba a venir. Yo lo sabía que iba a venir. El día que llegó, no es que en tu entendimiento sabes que Dios está contigo, porque si de otra forma te mataría. Pero Él es demasiado horroroso, al punto que no puedes sentir la presencia de Dios por ningún lado. Solamente sabes que Él está ahí. Pero la condenación es mucho más que eso. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de vivir una vida en el Espíritu? No hay condenación para él. Romanos 8:1. Ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Recuerde que en el capítulo 7 Pablo dice que hay una ley de pecado en sus miembros. Y ahora tiene la ley del Espíritu de Cristo, el cual lo libera de esa ley. Sí, está esa ley ahí reclamando ser obedecida. Pecado, 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 maldad, maldad, maldad. Pero está la ley del Espíritu de Dios en nosotros, haciendo nula esa ley. ¿Por qué tenemos que caer entonces en desobediencia? ¿Se da cuenta que es cuestión de disciplina? La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Puede estar esa ley del pecado y de la muerte en tus miembros, pero el Espíritu Santo te ha librado. Por tanto, no vivas bajo esa maldita ley. Juan 6:63 dice Cristo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Se dan cuenta? La carne para nada aprovecha. Uy. Otra de las ventajas de vivir en el Espíritu es que el que vive en el Espíritu tiene vida. Tener vida en sí es vivir con la certeza de la vida eterna en todo tiempo. En todo tiempo está listo para partir y en todo tiempo está listo para encontrarse con Cristo. Vivir la vida en el Espíritu es simplemente tener vida. Vida en nosotros. Estamos aquí, hermano mío, porque aspiramos a la vida eterna, ¿no es verdad? Porque queremos un día llegar al reino de los cielos victoriosos. Solamente una vida en el Espíritu nos lo hará posible. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en nosotros, el pecado debe estar muerto sin reacción alguna al pecado. Amén. No responde. Está muerto al pecado. Pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Santiago dice que la fe sin las obras es muerta y la carne sin el Espíritu también. Ahora el Espíritu de vida en Cristo nos ha justificado. Le ha dado vida a nuestro espíritu. Entonces la vida que nuestro espíritu profesa o tiene debe de estimular a nuestra carne a la obediencia de Dios, no a la ley del pecado. Amén. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Note bien, el Espíritu de Dios es la esperanza para nuestra carne corrupta.
Amén. Pero no será posible si vivimos en la carne, porque lo dijo en el verso 1, no hay condenación para los que viven conforme al Espíritu. Si es conforme a la carne, por supuesto que no hay esperanza. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Se dio cuenta, verso 12? Deudores somos, no a la carne. Somos deudores a nuestro espíritu. Fue nuestro espíritu el sensible a la voz del Espíritu de Dios para nacer de nuevo. Así que yo nada le debo a mi carne. No le debo ninguna complacencia pecaminosa. Déjeme decir algo que anoté aquí. Con la carne no tenemos ninguna deuda. La carne está en deuda conmigo porque está bajo mi cuidado. Yo la sustento, la cuido y le evito el pecado con la ayuda del Espíritu de Dios. Amén. Mi carne está en deuda conmigo. Yo con mi carne. El apóstol Pablo nos responsabiliza a cuidar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles para la venida de Jesucristo. Pero no a sustentar la carne en el placer del pecado. Nunca, jamás en eso. Deudores somos, no a la carne. Verá, nosotros somos ese yo. La voluntad está en nosotros. Debemos inclinar la balanza a favor del espíritu nuestro, no a favor de la carne. Debemos saber disfrutar de los momentos espirituales, no de los momentos carnales. La ventaja de uno que vive en el Espíritu es que juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. O sea, goza de una libertad interior maravillosa, pues no hay acusación alguna dentro de sí. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:14, pero el hombre natural es una persona que no tiene a Cristo en su corazón. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, o sea, se han de entender por revelación. 15. En cambio el espiritual juzga o discierne, más bien dicho del original, discierne todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, el hombre natural no puede juzgarlo a usted. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿O quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué razón el espiritual a usted y a mí no nos puede juzgar un hombre natural? Es muy sencillo, por el testimonio. ¿Me explicó? Si no es por el testimonio, hermano mío, somos dignos de conmiseración. Cualquiera nos juzgará. No seamos de los que se dice cristiano. No seamos de esos. Yo sé quién es, yo lo conozco bien. Que no se diga eso, sino que se diga de usted de mí, él es intachable. Su testimonio habla por él. De otra manera seremos juzgados. El apóstol Pablo dijo, nadie os juzgue en lo espiritual. Amén. Concluyo con esto. Gálatas 6:7. Dice Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El que siembra, está ahí con mayúscula, el que siembra para el Espíritu de Dios segará vida eterna. No nos cansemos después de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Podemos tener toda una vida en el Espíritu y si al final desmayas, no levantarás la cosecha. Tenemos una carrera maravillosa, pero no podemos detenernos. Una vida en el Espíritu es apetecible y deseada por otros. Una vida en el Espíritu tiene total dominio sobre la carne y no hay que temer. Hermano mío, sí es posible vivir una vida en el Espíritu. Tenemos que ser disciplinados, practicar la disciplina y la negación. Y un día nos encontraremos tan satisfechos como el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dale un aplauso al Señor Jesús. Gracias, Señor.